disculparnos porque Imanol Uribe iba a venir, pero le ha salido un bolo hoy por la tarde en Segovia y se ha tenido que marchar. En esto de los artistas, cuando cobran algo, pues hay que aprovechar. En la película que vamos a ver es La fuga de Segovia. La fuga de Segovia está basada, como su nombre indica, en la fuga de Segovia. La fuga de Segovia se hace en 1976, meses más tarde, unos cuantos meses más tarde de que Franco hubiera muerto. Es decir, ya sabiendo muchos de los presos de que iban a poder salir dentro de poco tiempo a la calle, pero decidieron por acto político de salir a la calle a través de la fuga. Bueno, después hablamos sobre el contenido de la película y las vicisitudes. Yo soy Pablo, ya me conocéis alguno, y soy miembro de la comuna, que es quien ha organizado sobre el teatro con los compañeros del teatro del barrio. Desafortunadamente hoy coincide este acto con la cacerolada contra la banda criminal esta del PP, y entonces pues también será bueno que por allí haya mucha gente, ¿no? En fin, este es uno de los actos que hemos organizado, que llevamos organizando desde hace tiempo, de reproducir películas y luego pues hacer un pequeño coloquio. Y nada más, lo único deciros que bueno, pues que nosotros seguimos pues dentro de la CEACUA de apoyo a la querella argentina contra la dictadura franquista, contra la impunidad de la dictadura franquista. Hoy algunos compañeros también de la comuna están en Bruselas con motivo del bombardeo de Guernica, el 80 aniversario, y también para intentar que se empiece a mover pues la posibilidad de que haya una ley o algo parecido para que la ley de amnistía no sea aplicable a los delitos de lesa humanidad, ¿no? Que sería quizás un poco una llave para desbloquear lo que la Fiscalía del Estado pues ha intentado hacer para que ningún juez pues se querelle contra la dictadura o admita querella contra la dictadura, y ni siquiera pues que tomen declaración ni obliguen a los imputados en la dictadura argentina a cumplir con lo que en justicia pues es eso, justicia internacional contra la impunidad de la dictadura. Así que nada, vamos a ver esta película que trata precisamente de los presos del franquismo, porque no se contentaban con estar en la cárcel en el tiempo que le habían puesto y estaban buscando por todos los medios el salir de la cárcel, ¿no? Así que nada, vamos a ver la película. La película está basada en la fuga, como es obvio, y la de originales de Ángel Amigo. Ángel Amigo estuvo varios años en la cárcel, participó en la fuga y lo detuvieron como los otros veintitantos. Escribió un libro y luego, en base a ese libro, pues le propuso a Imanol Uribe hacer la película. La película se financió en gran parte gracias a préstamos y créditos que hicieron gente. Posteriormente recibió otras inversiones y al final, una vez estrenada la película, tuvo también una ayuda del gobierno vasco y creo que también tuvo la especial calidad del Ministerio de Cultura. La película se rodó en la primavera del 81, primavera-verano del 81, y se estrenó en el Festival de San Sebastián. El estreno comercial fue en noviembre. Y bueno, iba a venir alguien que participó en la producción de la película, pero no ha podido venir. Y aquí estamos dos personas que tuvimos que ver con intentar ayudar a sacar a los presos. Uno no lo consiguió, el otro sí. ¿No? Aparte sí, por lo menos 4, pero... Y
bueno, pues como ha dicho antes Pablo, pues la película está enmarcada dentro de un ciclo de cine que hace la Comuna, un ciclo de cine sobre las cárceles del franquismo, que nos permite a la Comuna hablar sobre el tema de la recuperación de la memoria, de que hay que, pues eso, de que la gente tiene que saber lo que pasó, de que hay que olvidar, bueno, que hay que olvidar el que quiera olvidar, que hay que intentar que se cumpla, que se lleve a prisión a la gente que todavía vive y sobre todo que la gente sepa su historia. Y bueno, pues no sé, queréis que os cuente, bueno, preguntar e intentaré responderlo. Y Manuel Uribe, de verdad que iba a haber venido, pero le ha salido últimamente un vuelo y hasta hoy a las 2 de la tarde no me ha confirmado de que no podía venir. He intentado que vinieran algunos de los actores, pero precisamente Mario Pardo, que es el que más trabaja, el que hace de Iturbe, precisamente hoy se iba de aquí a San Sebastián por motivos familiares. ¿Preguntas? La cobertura, no sé, es que lo del micro no me va mucho. Solamente quería preguntar, la cobertura que había allí esperando para esconder a esas 30 personas, parece que no quiere ir y después se hace un poco loco, ¿o cómo es la cosa? No, por lo que dice la película. Bueno, pues eso no está muy claro, al parecer, ¿cómo se llama? La persona sí recibe el recado, ¿no? pero se hace loco. También hay otras versiones de que se queda dormido. O sea, eso solamente lo sabe el que recibió, que se llama Apala. Entonces esta persona posteriormente en Francia lo detuvo fue una persona conocida, muy conocida, fue detenida, entonces en Francia, a raíz de eso que fue detenida hubo muchos movimientos. Me acuerdo que había una consigna porque había uno de los presos que todavía continuaba en la cárcel, que se decía Apala la arena ascato. Pues Apala era el supuesto jefe del comando de los Beresiak, de los comandos especiales, que era el encargado de sacar a los presos. En aquellos momentos, en el 75, había problemas de enfrentamiento entre los comandos especiales y la dirección de la organización. Como anteriormente en el 74 hubo un infiltrado que fue el Lobo y que desbarató la primera fuga, pues los comandos beresias que recibieron la información no se fiaron y mantuvieron toda la fuga en secreto, todo el plan de la fuga. Entonces la mayoría de la organización no lo sabía. En aquel momento también, ahí en la película se habla del secuestro de Ángel Berazari. También en aquel momento desaparecieron en Francia un par de policías que posteriormente aparecieron muertos en una playa por Anglet, y todo eso hubo que en aquel momento, justo cuando era el tema de la recogida de los presos, hubo una redada muy fuerte de la policía francesa que detuvo muchísima gente de la organización, que se la llevó a la isla de Dieu y a otros sitios. Entonces hubo también de que hubiera una cierta preocupación o desidia o lo que sea por miedo de que no cumplieron lo que la persona aquella, pues también ahí se dice de que no había avisado al Mugarari que tenía que ir a buscarlo. El Mugarari es el que se dedica a pasar la noche. Dice, como saben, que se lo tenía previsto para el día de mañana. ¿Eso dice? Hay otras versiones también. No, que hay otras. Es decir, que a cuenta del secuestro hubo muchos problemas en Euskadi, ¿no? También he de decir que pudo haber salido una confusión, porque se dijo la medianoche de un día y no se sabía si era ese día o el siguiente, algo así. En algún momento alguien... Eso me lo comentó en la última proyección que tuvimos, que sí asistió uno de los que habían participado.
hubo el actor que dijo que le había comentado el productor. Sí. ¿Tú quieres decir algo, Melchor? Yo el día que hablé con la Pala para darle la... Melchor perteneció al comando de apoyo que estaba afuera. Y Melchor fue el que, bueno... Yo hablé con la Pala y le di la consigna, la contraseña, que era a las 9 de la vaquería. Mañana, hoy por la noche, mañana, o sea, ya eran las 11 de la noche cuando hablé con él, o las 12 ya eran muy de noche, y tenía a Santiago, que era realmente el responsable del comando en el interior, era Santiago Rospiri, luego jefe de ETA militar, en la época del COR, y él fue el que delante mío me dijo: tú eres el que tienes que hablar con la Pala. Me extrañó porque yo no le conocía, ni sabía si... O sea, era la primera noticia que tenía que dar yo la información. Eso me pareció un poco extraño que a última hora me encargaran esa misión, porque cuando en la cárcel le pregunté a Santi, por fin, cuando pude, 5 meses más tarde, y nos trasladaron de Ocaña en aislamiento a Madrid y acudimos a hablar, me dijo que en realidad Pala había entendido mal, porque como yo no hablaba euskera, dije: pero si has sido tú el que me has dicho que comente directamente que a las 9 de la vaquería hoy por la noche. Y me ha extrañado que hablemos de hoy, aunque ya eran las 12 y ya era el día de hoy, que hablásemos así y que esa fuera toda la consigna que había que dar. Me juró y perjuró que no había otra y que realmente lo que había pasado era esto, una confusión del otro que no me había entendido bien porque decía que no me entendía. Posteriormente se me dio otra explicación, porque yo siempre he preguntado, yo llamé a Pala. Yo caí el 16 de abril, o el 16 de abril fue el 6 de abril fue el 5 y el 16 caí en la frontera, en Rosas, en Cataluña. Y en fin, porque yo no era un profesional, era un legal. Entonces, muchos años posterior, pero ya habiendo fallecido Juanjo Aguinagalde, que era el que llevaba el transportista que preparó el camión y que a su vez llevaba el coche de seguridad, y el que dice me tengo que volver a Irún, etcétera, etcétera. Ese ya falleció hace tiempo y no me lo puede corroborar, pero alguien me dijo: no, es que la tuya no era la única llamada, había que hacer una segunda llamada de confirmación que la tenía que haber hecho Juan José Aguinagalde y que se le olvidó. Y cuando llegó a la muga se dio cuenta que ya era muy tarde, llamó, que ya no había nadie en su teléfono y nadie le cogió. Ahí puede ser el que se haya dormido, etcétera. Sí había una falta de profesionalidad en el comportamiento en general. ETA entonces estaba descojonada en todos los sentidos. En el sentido político, precisamente la fuga era una apuesta por sacar gente con una validez política que diera un revulsivo a que todo el Ejecutivo está detenido desde un año antes, cuando caíste tú, y todo el Ejecutivo real de los políticos militares estaba desmantelado. Entonces, esa falta de profesionalidad del funcionamiento de los profesionales, digamos, yo era un aficionado, pues me llamó mucho la atención. Una vez en la cárcel yo hice muchos amigos, no había tenido una militancia ni había tenido un conocimiento de ellos, y muchos ya me hicieron ver la organización con sus problemas internos, etcétera, etcétera, incluso de un estalinismo típico de no dar explicaciones, como esta cuestión. Eso es todo, no sé más. O sea, de conspiraciones y cosas de esas no entiendo, pero vamos, la respuesta la estoy esperando. Y efectivamente, pues a Pala un día lo dirá, pues es el único que puede decirlo. Lo que pasa es que se juntan muchos problemas cuando salen. Hombre, No llevan calzado. No llevan evidentemente, si yo estoy allí y soy un responsable, como era Santiago, que se suponía que era un responsable militar, me doy la vuelta, o voy para Arnegui, que está a 2 kilómetros, cruzo la frontera con el camión, y ya pueden tirar lo que quieran los guardias civiles detrás, que ya estoy en Francia. O sea, había 1000 soluciones diferentes a la mala que tomaron, eso está claro. A la peor que tomaron. Y con el tiempo que hacía. Pero bueno, yo los solté en Somosierra, en el camión. Yo fui con la camioneta que salimos de la cárcel y volví para Madrid para deshacer pistas, digamos, de dejar al secuestrado, al que secuestramos ya, al chofer este, que luego resultó, bueno, voy a contar una anécdota que era buenísima. El chofer que secuestramos, no sabíamos que tenía un historial de 24 entradas en el talego. Diversos tipos, como 8, etcétera, etcétera. Entonces
sea, no entró, no fue a denunciar ni nada, se quedó con la pasta que le dejaron, se quedó calladito. Entonces, claro, con las torturas todos se acordaron de todo, hasta de mí. Llamándome Melchor, pues tampoco tuvo mucha opción. Pero a este también se le identificaron y cuando lo detuvieron lo mandaron a Ocaña con nosotros a celular, a pasarlo mal 3 meses. El tío no había estado en un talego tan duro en su vida y claro, tenía un historial. Bueno, eso fue. Es que Segovia parecía un hotel. Está bien retratado en la película un poco la sensación cuando al señor de la camioneta ve que eso le dice, sois de la ETA, como una expresión de alivio, por decirlo así. Como diciendo, y yo creo que retrata un poco el ambiente que había, aparte de que este señor, bueno, pues fuera un habitual de las cárceles y no le parecía mal tratar con delincuentes. Pero aparte de todo, la sensación que había en aquella época, extendida en un sector bastante amplio de la población, era que todos los que luchaban contra Franco, pues de alguna manera se iban dando dinero. Era buena gente, además, ¿no? O sea, la visión que luego con el paso de los años, ¿no? De una vez terminado el franquismo, se fue adquiriendo, se fue extendiendo sobre ETA, también muy ayudada por los medios de comunicación y tal, no tiene nada que ver con la que había en aquel momento. Con la que hay ahora. Pero de todas maneras, siento decepcionarte, pero él nunca se creyó que éramos de ETA. Él siempre pensó que éramos cuadreros de garaje, porque lo tapamos, hicimos otra cosa mal, que fue taparlo con una manta. Y cuando subieron los 30 y tantos, le pisaron directamente, no vieron el bulto, le dieron un meneillo y el tío dijo, esto es ganado, claro, está claramente estos me han engañado, vienen a por vaca o por cordero y estos son los que me están pisando. O sea, luego ya debió hablar y ya se dio cuenta que era personal. Y antes has comentado de que parecía un hotel. Es que eso de que fuera un hotel, pues de cierta forma fue gracias a que había muchas veces mucha solidaridad y las cosas en la cárcel se intentaban conseguir gracias a las luchas y a las huelgas y a que estaban todos unidos para intentar conseguir las cosas. Entonces había un respeto por parte de, creo que había un respeto por eso, en lo que a mí me tocó, porque yo estuve en Carabanchel, pero ya en los penales, pues creo que también era diferente. No sé, Luis, tú viste los penales, ¿no? No sé si eran varios. Está todo lleno de lengüetes, sí, efectivamente, como bien dices, en esos años se había conquistado a través de mucha pelea, tanto dentro como fuera. Es decir, también hay que reconocer que el estatus de preso político, que nunca se reconoció oficialmente, pero había un tratamiento de preso político no oficial, pero sí te trataban diferente. Bueno, había muchas cosas en que teníamos un trato distinto al de los comunes, obviamente, el mismo hecho de hacer la comida separada, comer, digamos, juntos, tener libros, tener una serie de facilidades para poder estudiar, el vino que lo podíamos compartir, en fin, toda una serie de cosas que eran privilegios que se habían ido adquiriendo por la lucha. También es verdad que a cambio de eso había constantes conflictos y esos conflictos se traducían en muchas celdas de castigo y esas celdas de castigo lógicamente pues eran muchísimo más comunes, mucho más aplicadas a los presos políticos que a los comunes, que normalmente los pobres no tenían condiciones o no tenían capacidad de lucha como la que teníamos nosotros por estar organizados, ¿no? Y efectivamente, tanto en Carabanchel como en los penales, yo nunca estuve en Segovia, pero estuve en Palencia y Jaén, que eran penales también bastante, digamos, donde había una abundancia de presos políticos cumpliendo, o sea, eran penales dedicados sobre todo a presos políticos. Hay que tener en cuenta que en esos años había muchos presos políticos, igual había muchísimos detenidos. El otro día leí una cifra de procesos de orden público conmigo en los últimos años de franquismo, en los 8 o 9 años últimos, hubo hasta 13.000 procesos de orden público. Es decir, que había mucha gente que entraba, había gente que entraba con multas, etcétera, etcétera. Había una población de presos políticos muy amplia, ¿no? Muy grande. Entonces, bueno, pues nada, confirmar que efectivamente había, y nuestra asociación, la Comuna, precisamente, el nombre responde precisamente al hecho de que podíamos organizarnos, cosa que obviamente en la posguerra y en los años más duros del franquismo, o sea, jamás se hubiera permitido que los presos por delitos políticos pudieran tener acceso a ese tipo de privilegios o de condiciones, ¿no? Lo que ocurre también que Carabanchel era la universidad
de los pocos, o muchos que había. Es decir, que allí en la Sexta, en la Galería Sexta se aprendía. En la tercera, perdón. ¿Y en la sexta? Y en la Sexta. Y en la sexta del reformatorio. Sí, Y en la... sí, bueno, pero lo que quiero decir que el respeto que se tenía al preso políticos luego se va perdiendo con los años. Había un respeto del común a los de ETA sobre todo. Bueno, algunas veces había, otras también. Pero bueno. Bueno, preguntas. Pero eso sí está bien retratado en la película, el ambiente de solidaridad, de unidad y no sé, de que los presos políticos eran una piña, ¿no? O sea, ahí se ve perfectamente, vamos, está muy bien. Apaga ese micrófono. Está muy bien retratado, vamos. Ahí parece que, por lo menos por lo que yo viví en Carabanchel, y obviamente en un penal más pequeño y con gente con penas muy importantes de cumplimiento y que encima están preparando una fuga, la unidad tenía que ser, vamos, total, vamos. Aunque bueno, también se da a entender que había gente que no lo sabía, ¿no? Casi todos. O sea, muchos. De los 30, muchos no sabían o habían oído, pero no trabajaban en el agujero. Sabían que tenían que hacer ruido, etc. Era eso. Es que la segunda fuga, según creo, yo no tengo... La segunda, deciden los polimilis, deciden que solo van ellos, que solo ellos la organizan. No que van ellos solos, perdón, sino que solo ellos la organizan. Eso es. Sí. Entonces luego incorporan a presos con grandes condenas. Pero solo ellos, solo los polimilis... El difunto yo se enteró 2 días antes que iba a salir. Lo dice en la película, lo dicen, sí, dicen, esta la vamos a organizar solo los polimilis después de la mala experiencia de la primera. Allí. Voy a contar una anécdota. Lo que se escribe es con agua de arroz. El agua de arroz se escribía y luego se calentaba. Y por ahí entraba todo. También de limón, pero normalmente es arroz. Era arroz. Ese era arroz. También funciona el huevo duro. También. Pero escribes por fuera del huevo duro y se queda, Bueno, se queda dentro. Se entraba por muchos lados a los marcos. Bueno. El caso de Oriol es uno de esos, a mí me parece, esos casos en los que dice, parece que la muerte le estaba esperando, por decirlo de alguna manera. Era un superviviente de la condena, cuando condenan a Puigdemont a muerte, a él no le condenan a muerte y sin embargo, pues al final es el único que muere de los que participan en la fuga. Es uno de esos casos, no sé, que permiten una sensación de fatalidad tremenda, vamos. Se había salvado de la condena a muerte en el juicio del 1000 y finalmente es el que muere en la fuga. Yo solo quería comentar de alguna cosa que se ha dicho, que los presos políticos y las presas políticas que decís que en aquel momento, aunque no tenían estatuto de tales, si eran reconocidos socialmente y eso, y que después las cosas han cambiado, hoy en día los presos y las presas políticas también están por el Estado reconocidos, entre paréntesis, como tales, por las condiciones tan chungas que sufren, ¿no? Y la represión y el aislamiento y los FIES y todas las condiciones, la dispersión y todas las condiciones en las que están. Y luego otra cosa que me pregunto es si esta película se haría hoy, con tanta enaltecimiento del terrorismo y tanta, ¿cómo es esto de las víctimas, ¿no? Ofensa a las víctimas y no sé qué. No sé si alguien se atrevería hoy a hacer esta película y si no sería considerada esas dos cosas. Porque vamos para atrás con el franquismo que cada día está más engrandecido. Yo creo que vamos para atrás. Por eso me la han proyectado en televisión este año, o sea, el año pasado.
que la han emitido a 3 meses. Una hora muy normal. Sí. En Patria sí de todos los 6 de abril. Mira, si quieres, hablé ayer con Ángel Amigo, y me comentó que el 23 de febrero del 81, el día del golpe de Estado, del Tejero, pues él ese día estaba presentando a la Guardia Civil documentación para que le dieran permiso de utilizar armas, no armas o coches o vestidos, lo que fuera. La película se hizo en más o menos la primavera-verano del 81 y en parte se financió gracias al dinero que la organización pasó. Entonces ese dinero en gran parte, vino del secuestro de Luis Suñal. Ese dinero estaba marcado. Entonces muchos militantes en aquel momento de ella, que luego entró en los cadicos, pues se dedicaban a cambiar billetes de, pues no sé, 5.000 pelas, no sé cuánto eso, a cambiar. En un momento dado, y bueno, entonces el Rosón, entonces ministro del Interior, por lo que dice Ángel, comentó en algún momento que más vale que se gasten el dinero en hacer películas que en poner bombas. También era una historia, una época muy diferente, que estaban intentando, por un lado, que ETA político-militar había decretado una tregua justo unos días después del intento golpe de Estado de Tejero, y en enero del 82 vuelve a hacer una asamblea para decidir si continúa la tregua o si rompe la tregua, ¿no? Entonces ahí la organización se disuelve, unos deciden continuar y otros continúan la tregua y otros rompen la tregua. Entonces, es decir, que en aquel momento, toda aquella época, había un intento de, por lo menos, de facilitar de que una gente que posiblemente iba a dejar las armas, que las pudiera dejar. Entonces eso políticamente al Estado le interesaba. Entonces por eso hubiera una cierta facilidad para que esta película se pudiera hacer. Por ejemplo, contaba también Ángel de que el abogado Luis Valerdi, no sé el apellido, le pilla en la frontera pasando 2 millones de pesetas y le dicen, hace un chiste, ¿esto qué es de los helados? Y le dejaron pasar los 2 millones. Bueno, pues muchas gracias y a ver si somos más numerosos en este tipo de cosas.